Veamos finalmente las fórmulas que nos faltan por trabajar en este tema del lanzamiento de proyectiles inclinados. Tenemos tiempo de vuelo y alcance horizontal. Tiempo de vuelo, como ya sabemos que este movimiento tiene una fase de subida y una de descenso, vamos a poder calcular el tiempo máximo como vimos en la parte anterior, que era con esta fórmula. Pero nosotros sabemos que el tiempo que tarda el objeto en realizar el movimiento de ascenso es exactamente el mismo tiempo que va a tardar en realizar el movimiento de descenso. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, que se define como el tiempo desde que se lanza el objeto hasta que llega al suelo, lo vamos a poder calcular con la fórmula de tiempo de vuelo igual 2 veces el tiempo máximo. Recordemos que tiempo máximo es velocidad inicial en y entre la gravedad, como lo tenemos expresado aquí. Aquí quedaría multiplicado por 2 para cumplir con la fórmula del tiempo de vuelo. Pero a su vez, ¿quién es v sub y? V sub 0y, perdón, v sub 0y habíamos dicho que era igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Por lo tanto, si yo quiero detallar la fórmula de tiempo de vuelo, me quedaría expresada de esta forma. El alcance horizontal, nosotros ya sabemos por la explicación que les di en la parte del lanzamiento horizontal, que el alcance horizontal es el desplazamiento máximo en el eje X y viene dada por la fórmula R igual a V sub 0X por tiempo de vuelo. Aquí recuerden que es la velocidad inicial por el tiempo de vuelo y la velocidad inicial en el eje X cuando tengo movimiento inclinado es V sub 0X. Hagamos un repaso rápidamente de los dos movimientos cuando tenemos movimiento de proyectiles. El primero es el lanzamiento horizontal, donde sabemos que el objeto se lanza con una velocidad inicial que va en eje X exclusivamente, como podemos ver acá en estas imágenes. Los objetos o los móviles son lanzados, se le imparte una velocidad inicial que va a ir netamente dirigida en el eje X y fracciones de segundos posteriores al lanzamiento, el objeto comienza a describir un movimiento semiparabólico y por efectos de la velocidad de la aceleración de la gravedad, vamos a tener allí un movimiento tipo caída libre. Vimos que las fórmulas a trabajar eran las siguientes. En el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una velocidad constante, aceleración 0 metros sobre segundos. Si estamos analizando la componente X de la velocidad, habíamos dicho que en este movimiento la velocidad inicial iba a ser igual a v sub x, porque recuerden que aquí la velocidad inicial es netamente en el eje X, por eso se llama lanzamiento horizontal. Y esta velocidad en el eje X se va a mantener constante durante todo el trayecto. Y se puede calcular a través de la fórmula distancia entre tiempo, porque recuerden que es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Si estoy trabajando para un tiempo mayor que 0 segundos, sigo usando el mismo valor, porque la velocidad inicial en este tipo de movimiento va a ser igual a v sub x en cualquier punto de toda mi trayectoria. En el caso de v sub y, en el momento inicial, v sub 0, la velocidad inicial en y es 0, porque recuerden que este movimiento es netamente horizontal. Cuando se lanza, el objeto no tiene movimiento en y. Fracciones de segundo posteriores al movimiento es que va a aparecer la coordenada de la velocidad en y. Y allí eso lo vamos a trabajar con las fórmulas que vimos en caída libre, porque apenas el objeto se deja actuar libremente, la aceleración de la gravedad va a hacer que este objeto describa un movimiento semiparabólico similar a lo que nosotros trabajamos en caída libre. Y la fórmula para calcular v sub y va a venir dada por gravedad por tiempo. Respecto al desplazamiento, como es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, el desplazamiento viene dado por la fórmula v sub x por tiempo. Y para un tiempo igual al tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda desde que se lanza hasta que llega al suelo,
nosotros vamos a tener una distancia máxima que la llamamos alcance horizontal y venía dada por la fórmula R igual a B sub X por tiempo de vuelo, donde R significa alcance máximo horizontal. Vamos a tener también un desplazamiento vertical, porque recuerden que el objeto, así como se está teniendo componentes en X, también va a tener componentes en Y, tanto para velocidad como para el desplazamiento. Entonces, por lo menos si yo quiero calcular la distancia o el desplazamiento en Y para un punto determinado, yo voy a utilizar la fórmula y igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué esta fórmula? Porque en el eje Y yo voy a tener un movimiento tipo caída libre y en caída libre nosotros calculamos el desplazamiento con esta fórmula. Si necesito calcular el tiempo de vuelo, voy a usar la fórmula de raíz de 2y entre gravedad. Si tengo la distancia o el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, puedo calcular la distancia total que recorre el móvil a través de Pitágoras, como lo dice esta fórmula. Y también puedo indicar la dirección de dicho desplazamiento utilizando la fórmula de alfa igual tangente a la menos 1 de Y sobre X. Recuerden que alfa son grados porque es el ángulo de inclinación que va a tener el vector que yo estoy analizando. Así como puedo calcular la dirección del desplazamiento, también puedo calcular la dirección de la velocidad. Es la misma fórmula, solo que aquí los parámetros a utilizar van a ser B sub Y y B sub X. Vimos entonces también el movimiento de lanzamiento inclinado. Es aquel movimiento donde se le imparte una velocidad inicial al móvil, pero en este caso dicha velocidad inicial va a tener un cierto grado de inclinación respecto a la horizontal. Como pueden ver aquí, tenemos varios grados de inclinación respecto a la horizontal y por lo tanto la trayectoria va a tener un movimiento con cierto grado de diferencia. En todos tenemos un movimiento parabólico, pero dicha parábola va a tener un grado de inclinación diferente respecto a la horizontal. Vimos que como el objeto se le imparte una velocidad inicial formando un cierto grado de inclinación respecto a la horizontal, yo voy a tener componentes de la velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí podemos ver el movimiento completo. Aquí yo tengo la velocidad inicial formando un ángulo con la horizontal y por lo tanto, si yo uso trigonometría, puedo calcular B sub 0x y B sub 0y, donde B sub 0x va a quedar definida por la fórmula de velocidad inicial por el coseno de alfa y B sub 0y va a quedar definida por la fórmula velocidad inicial por el seno de alfa. Esto es para el momento en que se inicia el movimiento, es decir, para un tiempo igual a 0 segundos, porque para un tiempo mayor a 0 segundos sabemos que la aceleración de la gravedad va a afectar mi movimiento. Por lo tanto, en el eje Y yo voy a tener una variante respecto a B sub Y, mientras que en B sub X se va a mantener el valor. ¿Por qué se va a mantener? Porque recuerden que es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, durante cualquier punto de la trayectoria de este movimiento, B sub X va a ser igual a B sub 0X, que la habíamos definido acá como velocidad inicial por el coseno de alfa. B sub Y sí va a tener variación. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí el objeto se va a ver afectado por la aceleración de la gravedad. En la fase de subida vamos a tener un movimiento uniformemente retardado, mientras que en la fase de descenso un movimiento uniformemente acelerado. Y las fórmulas que nosotros habíamos trabajado cuando vimos lanzamiento vertical para la velocidad venía dada por esta que está acá, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. En este caso, sustituyo la F por Y porque estoy trabajando con la velocidad en Y, ya sea en la fase de subida como en la de descenso,
y velocidad inicial tengo que trabajarla en función del eje donde estoy haciendo el análisis, que en este caso es y. Por lo tanto, la fórmula quedaría como v sub y igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo para tiempo mayor a 0 segundos. Puedo calcular la velocidad resultante utilizando Pitágoras, donde me queda entonces la raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad de y al cuadrado. Puedo también determinar la dirección de dicha velocidad utilizando la fórmula alfa igual tangente a la menos 1 de b sub y entre b sub x. Así como tenemos el análisis de la velocidad, también vamos a tener el análisis del desplazamiento. Aquí yo tengo un desplazamiento que realiza este objeto. Por lo tanto, a través de Pitágoras, este desplazamiento total, yo lo puedo calcular si conozco el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Ahora, ¿cómo obteníamos nosotros el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y? Recordemos, en el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, el desplazamiento en X lo voy a calcular con la fórmula de velocidad en X por tiempo. ¿Pero quién es la velocidad en X? Es v sub 0x, porque es un valor constante. Y a su vez, v sub 0x ya habíamos dicho que era velocidad inicial por coseno de alfa. Cuando esta distancia es máxima, es decir, cuando llega al suelo, que es este punto, ¿ok? Yo voy a obtener el alcance máximo horizontal. Vean lo que aquí está definido por la letra R. Y esta distancia máxima, que es llamada alcance máximo horizontal, definido por la letra R, es cuando tenemos el tiempo de vuelo, es decir, desde que se lanza hasta que llega al suelo. Viene dada por la fórmula R igual v sub 0x por tiempo de vuelo, donde sabemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo máximo. El desplazamiento vertical, recuerden que es un movimiento uniformemente retardado en la fase de subida y un movimiento uniformemente acelerado en la fase de descenso. Y nosotros vimos el lanzamiento vertical que yo puedo calcular ese desplazamiento utilizando esta fórmula que está acá. En este caso me queda y igual v sub 0y. Recuerden que aquí tengo que poner la velocidad inicial en el eje que estoy trabajando, que en este caso es y. Y aquí me queda exactamente igual al resto de la fórmula, menos g por t al cuadrado sobre 2. Recordemos que v sub 0y es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Por lo tanto, si yo quiero complementar mi ecuación del desplazamiento vertical, la puedo colocar de esta manera. Lo único que hice fue sustituir acá v sub 0y por la fórmula que nosotros habíamos definido anteriormente. Puedo calcular el desplazamiento total utilizando Pitágoras, donde me queda entonces que el desplazamiento total es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, donde x es desplazamiento en x y y es el desplazamiento en y. Y también puedo indicar la dirección de dicho desplazamiento, que viene dada por la fórmula alfa igual tangente a la menos 1 de y entre x. Ahora repasemos la parte concerniente a altura máxima, tiempo máximo y tiempo de vuelo. Nosotros habíamos definido que la altura máxima es justo en el punto en el cual el objeto se detiene por fracciones de segundo. Y en este momento la velocidad en y se hace 0, porque justo en este punto es cuando se detiene el objeto para comenzar a descender. Vean que v sub x es constante, v sub x no se anula, la que se anula es v sub y, por eso el objeto no logra alcanzar más altura. Justo en este punto es cuando nosotros consideramos el tiempo máximo, ¿verdad? Y nosotros vimos también que el tiempo que tarda el objeto en subir es exactamente el mismo tiempo que tarda en descender. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo. Nosotros vimos que el tiempo máximo viene dada por la fórmula v sub 0y sobre gravedad. Y a su vez, v sub 0y, ¿quién era? Velocidad inicial por el seno de alfa. Nosotros vimos que
Y máximo viene dada por la fórmula P sub 0y al cuadrado sobre 2g. Aquí nuevamente podemos sustituir P sub 0y por la fórmula de velocidad inicial por el seno de alfa.